¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Acá poniendo la instalación a reglamento, como dije ayer en la charlita. Comenzamos por las ventilaciones y la puesta a reglamento de artefactos, como por si las dudas, si se acercase a alguien de la empresa. Dado que a veces cambian las disposiciones y pasan, encuentren todo a reglamento. Ya eso lo hablamos anoche. Bueno. Quiero que sepan que estoy trabajando con todos los elementos de seguridad. De paso estoy probando los destornilladores, que ya hace un tiempo los vengo probando, de la línea Watfow segmento económico. De la línea Watfow segmento económico. Sepan disculpar, pero bueno, estamos sedientos. Ahora vamos a tomar una gaseosa seguramente. Aprovecho para comentar sobre una publicación del querido Tipejo, donde habla muy bien de la Rucci y dice que le dio a diestra y siniestra. Voy a desenganchar a ver si me toma el camarógrafo. Voy a desenganchar mi elemento de seguridad y voy a bajar para hablarles un poquito más cerca. Si Tipejo Videos subió esa publicación hablando bien de la N Rucci Trucci, me parece perfecto. Es su canal, es su contenido, es su gente. Subió una foto sacada de internet. Estaría bárbaro que suba un video usando la herramienta. Ya sé que ahora va a subir el video usando la herramienta, es obvio, es más que obvio. También es más que obvio que no se va a romper, es así. Gas no hace, según dice. Plomería trabaja todo termofusión. Así que calculo que para lo único que la pudo haber usado a diestra y siniestra es para... Mejor no lo digo. Al suscriptor de él, Lame Partes Íntimas, lo espero en mi canal, comentá cuando quieras, tools, no sé cuánto. Si por romper una herramienta que salió fallada, y siempre dije que fue un caso aislado, considerás que mi vida es una mierda y soy un resentido, vos sos un pobre cornudo, te lo digo así nomás. Panchejito, mirá, te la hago corta. Tuvimos amigos en común, sí, vos sabés de quién hablo. Pedile mi teléfono, te va a dar todas mis direcciones donde me podés encontrar. Venite y lo hablamos. Pero no sigas con el tema de no te conozco y tirás la publicación de Nerrucci, porque vos la de Nerrucci la mostraste y no la usaste ni para romper nueces. Mirá lo que te digo. Así que nada, te mando un saludo a los amigos de siempre, y por giles como estos estamos como estamos. Me voy a seguir apretando las rejillas así como lo ven, este destornillador que por 5 pesos vienen 6. La verdad, no tengo nada que decir, anda bárbaro. No compran ni siquiera un tercio de una Nerrucci por todo el juego de este. Así que me voy a atar de nuevo y me voy a trabajar.